Ya, a ver, vamos a pasar al... Ya, ahí está el problema, ¿no? Ya, presten atención. Dice, acá teníamos que descomponer esta velocidad de 100 metros por segundo, que es oblicua, pues, ¿no? Acá era 100 metros por segundo y forma un ángulo de 37, ¿no? Con la horizontal. 37 grados. Listo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es descomponer este triangulito, lo descomponíamos en su eje vertical y en su eje horizontal. Esta va a ser la velocidad horizontal. ¿Cuánto sale? Si la hipotenusa es 100, ¿acá cuánto es? ¿Cuánto es acá? 80 metros por segundo. A ver, acá 80 metros por segundo. Ya, muy bien. ¿Y la vertical? 60 metros por segundo acá. Acá es 60 metros por segundo. Y este movimiento es parabólico, o sea, quiere decir que va a describir una trayectoria parabólica, ¿no? Acá alcanza su altura máxima y luego retorna a la superficie de lanzamiento. Listo. A ver, en el eje vertical, ¿en qué tiempo alcanza su altura máxima? En 6 segundos. ¿Cuál es la velocidad acá en el punto de altura máxima? ¿Cuál es la velocidad en el punto de altura máxima? ¿Están seguros que es cero? ¿Todos? ¿Es cero? ¿La velocidad acá en el punto de altura máxima era cero? A ver, ¿qué significa? Escuchen, ¿qué significa que esta velocidad se mueva, que este móvil en el eje horizontal se mueva con MRU? Significa que en cualquier punto su velocidad va a ser 80 metros por segundo. En cualquier punto, quiere decir que acá su velocidad va a ser 80 metros por segundo, acá, en el punto de altura máxima. ¿Qué es cero? ¿Qué es lo que es cero ahí? No, la aceleración no es cero. En todo momento está presente la aceleración de la gravedad. ¿Qué es cero? En el eje vertical, la velocidad en el eje Y es cero. Aquí es cero la velocidad vertical. Esta velocidad de 60, a medida que asciende, va disminuyendo. Se va haciendo más chiquita. Cuando llega a su punto de altura máxima, esa velocidad es cero. Acá se invierte y vuelve a incrementar su valor, ¿no? ¿Ya? Hasta que llega a la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de subida? El tiempo de subida es 6 segundos. ¿Dónde nos pide la velocidad? A los 4 segundos. Quiere decir que a los 4 segundos estará por acá. No llega a su punto de altura máxima, ¿no? ¿Sí o no? Por ahí debe estar. Vamos a ponerle, ¿qué color? Azul, ya. Por acá debe estar. Acá va a tener 80, porque esa velocidad se mantiene constante, pero acá esa velocidad, ¿cuánto va a ser? En 4 segundos, en 4 segundos 40. A ver, si lo lanzamos con 60, en un segundo, ¿cuánto será? Si lo lanzamos hacia arriba con 60, en un segundo, 50. En 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos, 20. Acá la velocidad va a ser 20. Pero ninguna de las dos velocidades es la que me piden. Como es un vector, nos está pidiendo la velocidad resultante. ¿No es cierto? Si queremos lo hacemos así por el método, atiende Henry. A ver, si queremos lo hacemos por el método del paralelogramo
y aplicamos Pitágoras, ¿no? Este sería el vector que nos pide, ¿de acuerdo? O si queremos también lo hacemos en forma de par ordenado, ¿no? Esa velocidad va a ser 80 positivo a la derecha y hacia arriba 20. ¿Sí o no? Pero nos pide el módulo, pues acá lo que aparece en las alternativas es módulo. El módulo de la velocidad sería aplicar la raíz cuadrada acá. El teorema de Pitágoras, perdón. El teorema de Pitágoras acá. Ya. Acá les he enseñado también otro truco. Se saca el factor común. ¿Cuál es el mínimo, el máximo común divisor acá? O el divisor común acá. 20, el divisor común es 20. Acá lo saco el 20, el divisor común, y adentro me debe quedar 4,1, ¿sí o no? 4, porque saqué 20 a 80, me queda 4. 20 de 20, 1. Y aplico Pitágoras con 4 y 1, sería 4 al cuadrado, 16. Más 1 al cuadrado, 1. Acá sería 17. Y raíz de 17 es 4 puntos y algo, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 17. 4.1, digamos, a ver. Y por 20, ¿cuánto sería? 80,42 sería, ¿no? La más cercana, pues. 20 por 4,1, ¿cuánto es? 80,2. El más cercano, ¿cuál es? 80,42. A ver, raíz de 17, ¿cuánto es? Ya, ahora por 20. 82, ¿no? Ajá. Ya, 82, ya, entonces, ¿cuál marcamos? 82,46 metros por segundo. ¿Está clarito o no está claro la explicación? Está facilito, ¿no? Ya, en este problema dice que una partícula se lanza con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Matemáticamente este ángulo se llama ángulo de elevación. En matemática hay dos tipos de ángulo. Ángulo de depresión, cuando el observador mira el objeto hacia abajo, y hay ángulo de elevación, cuando el observador mira el objeto hacia arriba. Nosotros vamos a analizar el caso de ángulos de elevación. Entonces, en este caso, el ángulo de elevación con la que se dispara esa partícula es 53 grados y se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo. O sea, la velocidad es 20 metros por segundo. Y el ángulo que forma con la horizontal es 53 grados. Bien. Hallar al cabo de qué tiempo, dice, su velocidad formará un ángulo de 37 con la horizontal. Al cabo de qué tiempo su velocidad formará 37 con la horizontal. Este proyectil que es lanzado en este punto va a hacer este recorrido y alcanza su altura máxima y va a retornar hacia la superficie horizontal desde donde fue lanzado. En este caso nos está pidiendo al cabo de qué tiempo su velocidad va a formar un ángulo de 37 con la horizontal. Bien, a medida que se incrementa la altura, o sea, en el tramo de subida, este ángulo va disminuyendo porque en el punto de altura máxima hemos visto que la velocidad
es la velocidad horizontal. Entonces, en ese instante, el ángulo que forma con la horizontal es cero. Entonces, en algún punto del tramo de subida, el ángulo va a ser de 37. O sea, en algún punto de ese tramo. O sea, este angulito 37 y su velocidad es la que nos pide. Esta velocidad. No nos pide la velocidad horizontal, no nos pide la velocidad vertical, nos pide la velocidad. O sea, nosotros tenemos que hallar la componente horizontal y la componente vertical y y con eso por Pitágoras podemos determinar el módulo de la velocidad resultante. Bien, entonces el procedimiento nos dice que en el momento del lanzamiento, con este dato de 20 metros por segundo, nosotros tenemos que formar el triángulo notable para calcular cuál es la velocidad vertical. Hemos dicho también que el dato más importante acá es esta velocidad vertical, porque acá podemos usar los numeritos de Galileo Galilei y ver cuál es el tiempo que tarda en alcanzar su punto de altura máxima, o cuál es el tiempo de subida, cuál es el tiempo de bajada, cuál es el tiempo de vuelo, etc. Varias, varios, varias magnitudes podemos calcular con esta velocidad vertical. Entonces, este triángulo es un triángulo notable, de 37, acá es 37 y 53. Entonces, a B sub x, B sub x, perdón, se opone al ángulo de 37. O sea, esto va a ser 3K. A 53 se opone B sub y, acá va a ser 4K. Y la hipotenusa vendría a ser 5K. En este caso, con el dato de 20 metros por segundo, ya automáticamente tenemos el valor de K. K sería 20 entre 5, 4. Muy bien. Tenemos K4. Con K igual a 4, vamos a tener la velocidad horizontal, B sub x, que sería 4 por 3, 12 metros por segundo. Y la velocidad en el eje vertical B sub y, que sería 4 por 4, acá, 16 metros por segundo. 16 metros por segundo. Entonces, de acuerdo a la teoría, hemos visto que esta velocidad horizontal B sub x se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria. O sea, quiere decir que acá en este punto también va a ser 12 metros por segundo, acá. 12. Y en el punto de altura máxima también 12 metros por segundo. Pero ese punto no nos interesa en este problema. A ver, porque nos va a interesar cuál es la velocidad aquí. Porque con la velocidad inicial, 16, y la velocidad final que nos salga acá, que nos va a salir por la formación del triángulo rectángulo de 37 y 53, ahora 37 está acá con la horizontal. Esta componente horizontal ya sabemos que es 12. Nos faltaría calcular esta componente vertical. Entonces, a B sub y se opone 3. Vamos a ponerle otra constante para no confundirnos con K. A ver, vamos a poner 13
Acá sería 4C a 53. Y la hipotenusa 5C. A ver. Entonces, aquí C vale 3. C igual 3. Si C vale 3, esta velocidad vertical B sub Y va a ser igual 3 por 3, 9 metros por segundo. Y ahí como nos pide el tiempo, acá nos está pidiendo el tiempo, entonces vamos a vincular la velocidad inicial, la velocidad final y la gravedad para hallar el tiempo. Entonces vamos a usar el concepto, ¿no? Que el cambio de velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Acá este es velocidad final igual a velocidad inicial. En el tramo de subida es un movimiento desacelerado menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final es 9, la velocidad inicial es 16, la gravedad es 10 y el tiempo es lo que vamos a determinar. Entonces lo pasamos al primer miembro, 10t igual 16 menos 9, 7, el 10 lo pasamos a dividir y el tiempo que tarda en ir desde este punto a este punto va a ser 0,7 segundos. Y esa sería la respuesta. Y la alternativa a marcar en este problema es la B. Esa sería la alternativa a marcar. Acá el ángulo de altura máxima, ¿cuánto es el ángulo de altura máxima? ¿Cuánto debe ser alfa? 45 grados, correcto. Muy bien. Ya. Me dice que se lanza con una velocidad de 60 raíz de 2. O sea, acá está la velocidad. Así, 60 raíz de 2. Ya, escuchen. Y este angulito es 45. Ya, al descomponer esta velocidad, al descomponerlo en su velocidad horizontal, ¿cuánto vale esta velocidad horizontal? Este es un triángulo notable. En el triángulo notable 45. En el triángulo notable 45, ¿cuánto valen los catetos? Ah. A ver, ¿cuánto valen los catetos? A ver, este es un triángulo notable, ¿ah? Ah. No, no es 3, es K, K y K raíz de 2. La hipotenusa es K raíz de 2. Ya, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 60. Quiere decir que esta velocidad horizontal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad horizontal? 60 metros por segundo. La velocidad vertical también es 60. Correcto. O sea, esta también va a ser 60. Y nuevamente les vuelvo a recalcar que la velocidad el dato más importante acá es esta velocidad vertical, porque me va a permitir determinar cuál va a ser el tiempo de subida. ¿Cuánto es el tiempo de subida? ¿Cuánto es el tiempo de subida? Ah, Pedrito, ¿cuánto? 6 segundos. Le vuelvo a repetir porque la velocidad vertical es 60. El tiempo de subida es 6 segundos. El tiempo de bajada. El tiempo de bajada.
6. El tiempo que permanece en el aire, 12. Pero no nos pide eso, no nos pide, no lo vamos a necesitar ese dato. ¿Por qué? Porque me dice para qué tiempo la velocidad de la piedra tendrá una inclinación de 37 al momento de subir. O sea, estamos acá en el tramo de subida. ¿En qué momento la velocidad va a tener una inclinación de 37 grados? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ello es necesario que nosotros conozcamos esta velocidad. Aquí, porque ya conocemos la velocidad vertical acá. ¿Cuánto es la velocidad vertical acá, en la salida? ¿Cuánto es? 60. Entonces acá se ha formado un triangulito de 37 y 53, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a formar el... ¡Ay, qué feo triángulo! Vamos a formar el triangulito de 37 y 53. A ver, acá está 37. En este triángulo ya tenemos un dato. ¿Cuál es el dato? ¿Cuánto vale esta velocidad acá? ¿Cuánto vale esa velocidad acá? Ahí donde lo estoy resaltando. ¿Cuánto vale esa velocidad? En rojito le va a poner. ¿Cuánto vale esa velocidad? ¿Es 4? Ya, es 4K, pero ¿cuánto vale? 60. Y 60 va a ser igual a 4K. ¿Cuánto vale K? 15, muy bien. Si K vale 15, esta de acá debe ser 3K. 3 por 15. O sea, 45 metros por segundo. Acá, 45 metros por segundo. Listo. ¿Y qué tiempo? ¿En qué tiempo habrá alcanzado esa a ver, escuchen, ¿en qué tiempo habrá alcanzado esa velocidad? A ver, ¿lo podemos calcular o no? ¿En qué tiempo habrá alcanzado esa velocidad? Podemos usar fórmula, ¿no? Podemos usar la formulita, ¿no es cierto? Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Acá en el tramo está en el tramo de subida. ¿Es positivo o es negativo la aceleración? Negativo, menos la gravedad por el tiempo. ¿Esta velocidad final cuánto es? 45. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 60. Menos la gravedad vale 10 por T. De acá resolviendo esta ecuación, ¿cuánto vale el tiempo? A ver, no van a morir en una ecuación de primer grado, ¿no? Menos 25. 5. Menos 5. El tiempo negativo es tiempo, ¿eh? A ver, resolviendo esta ecuación, muchachos, ecuación de primer grado. Acá el 10T lo llevo al primer miembro. 10T. Y el 45 lo llevo al segundo miembro. 60 menos 45. 60 menos 45, ¿cuánto es? 15. El 10 pasa a dividir. 15 entre 10, ¿cuánto es?
1,5 segundos. Se acabó. En este problema 4 nos habla de un bombardero que está volando horizontalmente. Acá tenemos este bombardero, un bombardero de guerra que se mueve horizontalmente con una velocidad de 100 metros por segundo. Esta velocidad es velocidad horizontal. 100 metros por segundo. Ya. Y dice que cuando se encuentra a una altura de 500 metros sobre la superficie horizontal o sobre la superficie del suelo, va a soltar un proyectil, una bomba, ¿no? Y nos dice en qué tiempo el proyectil dará en el blanco. Obviamente, para que dé en el blanco, el bombardero tiene que soltarlo antes de que esté, acá está el blanco, acá en esta posición está el objetivo, entonces tiene que soltarlo antes para que el proyectil describa esta trayectoria. Y acá explota, ¿no? Acá va a explotar. Entonces, el movimiento que realiza el proyectil o la bomba va a ser movimiento semiparabólico. La altura es de 500 metros. La altura desde donde se suelta la bomba es 500 metros. Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos que ver dónde está la mayor cantidad de datos. A ver, si está en el eje horizontal o está en el eje vertical. A ver, en el eje horizontal solamente conocemos la velocidad. No conocemos el tiempo, tampoco conocemos la distancia a la cual se encuentra el objetivo. No conocemos. A ver, en el eje vertical, ¿qué conocemos? Si dice que se suelta el proyectil, quiere decir que verticalmente, en el eje vertical, la velocidad inicial va a ser 0. O sea, vamos a partir del eje donde se encuentra la mayor información. Y esa mayor información está en el eje Y. Entonces acá tenemos velocidad inicial, 0. Tenemos altura, 500 metros. Y tenemos la gravedad, la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Suficiente en el MRV tener 3 datos para calcular cualquiera de las otras incógnitas. En este caso, podemos calcular el tiempo. Podríamos calcular el tiempo. A ver, y para ello, nosotros vamos a usar la siguiente relación. Altura es velocidad inicial por el tiempo. Acá en el tramo, estamos analizando el tramo de bajada, ¿no? El movimiento se realiza en el tramo de caída. Entonces el movimiento va a ser acelerado. Más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Acá se nos va a simplificar este término porque la velocidad inicial es 0. Entonces la altura, que es 500, va a ser igual a 1/2 de la gravedad. La gravedad es 10. Entre 2 es 5. 5t al cuadrado. T al cuadrado va a ser 100. Y
Eso implica que el tiempo que tarda en llegar serían 10 segundos. Pero esto no nos está pidiendo. Ah, sí nos pide, ¿no? En la primera parte, ¿en qué tiempo el proyectil dará en el blanco? La pregunta es, ¿con qué velocidad llegará? Entonces, en el eje vertical, si parte con velocidad cero, en 10 segundos, acá tendrá una velocidad vertical de 100. Y en el eje horizontal se mantiene constante, porque en el eje horizontal es MRU. Entonces, esta velocidad va a ser 100 también. A ver. Entonces, la velocidad resultante lo podemos sacar por Pitágoras. O, como algunos de ustedes lo trabajan como vector. O sea, esa velocidad sería 100, menos 100, porque es hacia abajo. 100 a la derecha positivo, 100 a la izquierda negativo, hacia abajo negativo. Entonces, este es como vector. El módulo sería, sacamos factor común 100, que se repite, y nos quedaría 1 acá y menos 1. Aplicamos Pitágoras a 1 y menos 1, nos saldría raíz de 2. Entonces la respuesta sería 100 raíz de 2 metros por segundo. Y la velocidad que nos están pidiendo es esta de acá. Esta acá, la velocidad resultante. Ya. También nos han podido pedir cuál es el alcance horizontal. El alcance horizontal sería igual a la velocidad horizontal, que es 100 por el tiempo. Y el tiempo que hemos calculado es 10. O sea, esto nos saldría 1000 metros. Quiere decir que el bombardero debe soltar cuando esté a 1 kilómetro de distancia del blanco, ¿no? Cuando esté a 1 kilómetro, esa distancia debe ser 1 kilómetro. Entonces, son preguntas comunes en este tipo de ejercicio. Ya, acá en este problema nos dice que se lanza un objeto sobre la superficie terrestre, describiendo un movimiento parabólico, de tal forma que alcance un desplazamiento horizontal máximo. Ya, en teoría hemos visto que el alcance horizontal máximo ocurre para un ángulo de 45 grados. Para un ángulo de 45 grados. Ahí está. Ya. Y ese alcance máximo es de 40 metros. Nos pide calcular la velocidad de lanzamiento. Acá se está lanzando con cierta velocidad, que es la que nos pide, y este móvil describe una trayectoria parabólica y el alcance es máximo. Si el alcance es máximo, significa que este ángulo es de 45 grados. Listo. A ver, entonces el otro dato que nos están dando es que este, este alcance es 40 metros. Ya, muy bien. Si, si el alcance es máximo, acá esta componente horizontal va a estar multiplicado por el coseno, o sea, va a ser b sub 0 coseno de teta, coseno de 45, y el alcance, perdón, la velocidad vertical sería b sub 0 seno de teta, o sea, b sub 0 seno de 45. Listo. Con esta velocidad
hemos visto también que la velocidad vertical es un dato muy importante porque nos va a permitir calcular el tiempo de subida y también el tiempo total. Para aplicar el dato de 40 metros que se está dando en el eje X, necesitamos el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Y el tiempo de subida es la velocidad vertical dividido entre 10, que es la gravedad. O sea, el tiempo de vuelo sería igual a 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de subida es esta velocidad v sub 0 por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y esto dividido entre la gravedad. La gravedad es 10. Listo, acá el 2 se va con el 2 y el tiempo de vuelo va a ser raíz de 2 sobre 10 v sub 0. Ese es el tiempo de vuelo. Ya, con este dato vamos al alcance horizontal en el eje X. Y en el eje X es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. El espacio, que es 40, va a ser igual a la velocidad horizontal, que es v sub 0 por coseno de 45 raíz de 2 sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo de vuelo, que es raíz de 2 sobre 10 multiplicado por v sub 0. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 en el numerador con 2 del denominador se va. Y el 10 que está dividiendo pasa multiplicando al otro miembro. O sea, acá tendríamos 400. 400 igual a v sub 0 al cuadrado. Y v sub 0 es la velocidad con la que se está lanzando el proyectil o este objeto. Este cuadrado pasa como raíz, v sub 0 va a ser igual a 20 metros por segundo. Y esta vendría a ser la velocidad que nos están pidiendo. Y está en la alternativa A.